Sentarse a conversar en un escenario de televisión con Elvis Lima es una gran satisfacción. Su capacidad de análisis político, verdaderamente, uno trata de cerrar los labios para escucharlo a él. Elvis, gracias por estar acá en País 2024. Vale, muchas gracias. Buenos días, saludos amigos televidentes, gracias por la invitación. Un gusto compartir con tu público y contigo, un amigo de mucho tiempo. Yo pienso más que una entrevista es un compartir de dos colegas periodistas que les gusta mucho la política. Mira, y me vas a disculpar, pero es obligado iniciar nuestro conversatorio con lo que hace un momento nuestro invitado mencionaba, que 2020 fue marcado el triunfo del presidente Abinader por el orquestamiento político facilitado en ese momento por Leonel Fernández. En tu condición de persona cercana y defensora de esta obra de gobierno, pero sobre todo en tu capacidad de análisis periodístico, ¿eso es así como dice Julio Horton? No, no, de ninguna manera. Cuando tú te vas al análisis político propiamente dicho, todo el mundo sabe que la victoria del presidente Luis Abinader se debió a varios factores. Luis Abinader no fue un producto nuevo, sacado con un vehículo del año, que salió a competir a un proceso electoral en el proceso pasado, novato prácticamente. Ya Luis Abinader había recorrido un trecho sumamente amplio y la figura del presidente Luis Abinader en aquel entonces como ahora estaba muy por encima de la realidad. Todo el mundo sabe lo que pasó con Gonzalo Castillo. El presidente Abinader... Antes de la división del PLD. Claro, pero mucho antes de la división del PLD, Luis Abinader se veía desde que salió al escenario con un candidato potable, con luces propias, una figura política joven, lúcida, economista, con una visión de Estado sumamente amplia, tanto así que en la actualidad el presidente lo sigue demostrando. Decir que el presidente Luis Abinader ganó por Leonel Fernández, eso es un argumento, es un eufemismo, es un argumento vago, porque la figura de Luis Abinader creció. Fíjate en el proceso electoral pasado, a medida que se iban separando los hombres y los muchachos, como digo yo, y que la campaña entró en un gran fervor político, los errores de Gonzalo Castillo, la división del PLD, claro está, el PLD no se dividió por Luis Abinader. De ser así, se hubiese dividido cuando Luis Abinader fue candidato la otra vez. De ser así, o sea, la figura como tal, no. El PLD se dividió por el problema interno que todos conocemos, Gonzalo Danilo Medina y la lucha interna del PLD, que al día de hoy, cuando tú escuchas a Julio Horton hablar de posibilidades políticas de Leonel Fernández, es una odisea eso. Leonel Fernández no tiene ningún tipo de posibilidad. Inclusive el PLD como tal, el detrimento del PLD tan fuerte que el PLD no se levanta en tan poco tiempo. Mira, si revisamos la historia política, los partidos cuando salen, como salió el PLD, recomponerse y recuperarse le cuesta aproximadamente 8 o 10 años. Mira lo que pasó con el PRD. El PRD, esa maquinaria potente, el partido del país, el partido de Peña Gómez, un partido con luz, el Hacho. Señores, el Hacho se fue apagando, que hoy solamente queda la insignia, porque ni siquiera un partido ni siquiera compite. El PRD al día de hoy no te marca un 2% en las encuestas, en ninguna encuesta seria. Yo, cuando escucho de que un empate técnico entre Leonel y Luis Abinader, eso es jugar con la inteligencia de un electoral, de un pueblo, de los electores, que finalmente, ¿tú sabes lo que provoca eso? Argumentos como eso. No. La frustración es política de la gente que se entrega alma, cuerpo y corazón a un proyecto presidencial y cuando ve los resultados dice, yo trabajé de balde, ¿para qué yo trabajé? Porque pensar en un empate técnico, eso no cabe en ninguna cabeza humana. Mira, precisamente ahora cuando venía, te doy la primicia, cuando venía entrando, recibí una información y la acabé de confirmar, renunció del PLD Aridio Vázquez. Hoy en la mañana lo doy en primicia, aquí. Aridio Vázquez, 30 años en el PLD, diputado de La Vega, con una amplia trayectoria. ¿Para dónde va Aridio? Aridio se puede ir ¿para dónde va? ¿De dónde sale? Del PLD. ¿Para dónde va? O va para el PRM o puede ir ciertamente para donde Leonel. Pero la posibilidad de que vaya donde Leonel son muy remotas, es difícil. Puede ir, pero al día de hoy las informaciones que tengo no es que va para
para la Fuerza del Pueblo. Sale Euclides Sánchez, ¿de dónde? Los dirigentes del PLD que se están yendo. Con Euclides, tú conoces que no se descarta un retorno a posición anterior. Euclides es un gran líder, un dirigente político que ha cultivado muchos frutos. La Vega es una plaza electoral sumamente importante, es de las 6 plazas electorales de las más importantes del país y es obvio que cualquier partido político le hubiese gustado tener a Euclides Sánchez. No sé para dónde va, pero... ¿O si volverá? O si volverá. No. Al PLD no va a volver. Pero es, si va a aspirar a la senaduría. No, pero es que él no sale del PLD, él sale de Fuerza del Pueblo. Digo, se va de la Fuerza del Pueblo. Pero eso es lo que digo, que no descartes un retorno a Fuerza del Pueblo de Euclides Sánchez. No, pero ¿y cómo va a volver si se fue? ¿A cambio de qué? Te lo estoy mencionando. No, porque entonces sería, de hacer así, entonces Euclides me demostraría a mí el análisis frío político que está tirando patada voladora. Bueno, tú no puedes salir de un partido hoy en la mañana por lo que dice su carta, por un malestar, porque se siente mal, por derecho, que no se le toma en consideración, y después volver. ¿Cómo tú vas a quedar ante el electorado? Sí, pero hay una situación. Si hay un sector de la vida que se ve en el ser humano, en las relaciones hombre-mujer, la relación sentimental, después de ahí, que no hay diferencias internas insalvables, es la política. Mira la alianza que propicia a Joaquín Balaguer para el Frente Patriótico en el 96. Mira la alianza que se dio, la Alianza Morada. Entonces, el que una persona salga de un partido político y en ese mismo momento, sin haber cruzado a otro partido, decida, bueno, somos una misma familia, ya nos reconciliamos nueva vez, estábamos bravitos, viene la reconciliación, no sería patada voladora. Estoy poniéndolo como una posibilidad que no se debe descartar. Lo que pasa es que en el mapa político electoral, al día de hoy, la situación del PLD es sumamente complicada. Pero es que Euclides Sánchez no tiene que ver nada con PLD. No, pero se te dice en el hipotético caso, que poniendo un escenario de Euclides, sale la Fuerza del Pueblo. Estoy hablando por el tema de Euclides Sánchez. Sí, si sale la Fuerza del Pueblo, militó por mucho tiempo en el PLD. El PLD hoy en La Vega tiene menos posibilidades que la que tenía antes. ¿Por qué? La correlación de fuerza a lo interno del PLD y la Fuerza del Pueblo, fíjate que Leonel Fernández solamente crece con los PLDistas que salen del PLD para la Fuerza del Pueblo. Entonces hay un ping-pong. Salgo del PLD para la Fuerza del Pueblo y salgo de la Fuerza del Pueblo para el PLD. Entonces, ¿por qué yo te digo que las posibilidades de Leonel y el PLD son difíciles en comparación con lo que representa hoy Luis Abinader como figura política? Mira, en el pastel electoral, la República Dominicana ha demostrado en los últimos años el voto temprano de consistencia. Leonel Fernández tiene una desventaja. Me gusta ese término, voto temprano de consistencia. Ese voto temprano de consistencia te lo da cuando tú ves las encuestas y tú ves la intención del voto como tal. Cuando tú ves la intención del voto hoy, de partido a partido, de figura a figura, la figura del presidente Abinader está muy por encima en los 3 segmentos. Jóvenes, adultos mayores y el voto de la mujer. Leonel Fernández solamente podía crecer con un PLD deteriorado. Y la figura de Abel Martínez, de una forma u otra, ha frenado, porque lo primero que un candidato tiene que vender es esperanza. Cuando un candidato te vende esperanza y te ve posibilidad, la posibilidad de tú salir de ese partido son mínimas. Claro, Abel vendió esa esperanza hacia un blanco de público del PLD que estaba en el poder durante tanto tiempo y ven a Abel como única posibilidad de retomar al poder. Por consiguiente, esos PLDistas que estaban preparados para salir del PLD y emigrar o donde Leonel, la mayoría, o coger para el PRM, se mantienen rezagados, se aguantan, no dan el paso. Por eso es que Leonel Fernández luce estancado. ¿Cuántos PRMistas se están juramentando en el PLD o la Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos? No hay. ¿Cuántos dirigentes hemos visto que se han juramentado y han dado el paso, senadores, diputados, alcaldes, para la Fuerza del Pueblo? No hay. Vamos a buscar 3 figuras importantes del país que digamos, wow, son de Leonel. 3 figuras políticas de peso, que tú digas, no, los tipos
tienen el power. No lo tienen. Y la situación del PLD, señores, para que tengamos una idea, lo que va a pasar en febrero, las municipales son fundamentales para las presidenciales. Porque están ahí mismo. ¿Piensas que es así, como tú dices, ese aspecto? No, pero es fácil. Que lo que suceda en 18 de febrero es un indicativo para... Pero mortal, señores. El 18 de febrero, anótenlo, lo que pasa en las municipales va a marcar la pauta para las elecciones presidenciales por un tema elemental. La figura principal en materia electoral, la persona que buscan los votos, lo de mayor empatía con la población y que tienen el día a día son los alcaldes, son los que tienen presupuesto, son los que dan empleos. Fíjate que los senadores y los diputados, ¿cuántas personas le nombran a un senador y le nombran a un diputado a nivel de pueblo, lo que somos de pueblo? Por eso, el liderazgo de los senadores, cuando no tienen esa posibilidad de mucha ayuda social, de estar atento a las necesidades de la gente, fíjate que al primer año de gestión, cuando tú lo mides, es un rechazo en su mayoría alto. ¿Por qué? Por el tema del clientelismo en la parte asistencial. Se ha quedado esperando a través de él. Un senador, por ejemplo, un senador te gana una provincia pobre con 10,000 votos. Senador. 12,000 votos. Jimaní, Pedernales, Elías Piña, esa provincia pobre. Pero cada voto de eso es una esperanza que la gente recibe. Por eso, por ejemplo, Pedernales, que insisto, yo tengo una anécdota del caso de Pedernales. En Pedernales, tú eres senador con 3,000 votos. El voto más caro del país para un aspirante es el voto de Pedernales. Una familia en Pedernales te hace perder las elecciones. Una familia. Una familia, claro. Fíjate que el papero quedó con Dionis Sánchez con diferencia de 6 votos. Una familia que tenga, una familia amplia. 15. 15 no le ponga mucho, ponle 10. Tu cuñado, el primo. Le hubiera dado el triunfo al papero. Le da el triunfo. Yo recuerdo una anécdota de una figura importante amiga que tuvo prácticamente que secuestrar una familia en Pedernales. Y aquí no se me mueve nadie, porque eran 5 votos y eso definió una mesa electoral. Mira, hay un aspecto que me gustaría tú tomes en cuenta en tu análisis. La figura del presidente Abinader verdaderamente es valorada por muchas razones. Ahora bien, cuando una persona está afectada por el precio de un alimento, por ejemplo, vamos a poner el plátano, aunque ha ido a propósito bajando algo de precio últimamente, el aceite, la comida por las razones que sea, justificadas, ha ido aumentando el precio. Cuando se va a la mesa de votación, se tienen meses de afectación del bolsillo de los más necesitados. Entonces, eso pesa mucho. La situación de la inflación, pienso que es el principal obstáculo que tiene cualquier gobierno, sobre todo en República Dominicana. Y hay otro aspecto, la cohesión interna de la organización política, el sustento político. Yo eso lo decía en la entrevista hace un momento, difícil, muy difícil, es conseguir un voto. Entonces tú tienes que tener un equipo totalmente estructurado en todo el país que esté motivado para buscar el voto. Esos dos aspectos con referencia a obstáculos o temas de interés a prestar atención por parte del presidente Abinader para lo que podría ser su repostulación al cargo, inflación y sustento de su equipo, de su estructura política. Voy a comenzar por lo último. Ciertamente he sido un crítico, públicamente mi análisis, que todo el mundo conoce. La relación partido-gobierno es fundamental para mantener ese avance y esa estabilidad de cualquier presidente. En el año 2004, cuando el expresidente Leonel Fernández propuso la reforma fiscal, una de las reformas fiscales más amplias en la base de sustentación en los últimos años en la República Dominicana. Recuerden que ahí subió el café, el azúcar, las mantequillas, toda la grasa comestible. Fue una reforma amplia para hacer el déficit, el llamado agujero fiscal, que en ese tiempo estaba afectando la República Dominicana a raíz de la crisis financiera de la quiebra de Baninter. Leonel Fernández, en ese tiempo esa reforma era necesaria, era fundamental.
Y ciertamente ese proceso de inflación que se vivió en aquel momento, más el aumento de los artículos de primera necesidad, puso a Leonel Fernández en la cuerda floja al borde del nocaut como presidente de la República. En ese contexto salió ese partido del PLD, partido fuerte, poderoso, un partido con una estructura, un comité político que intimidaba y un comité político que hacía que los reporteros en aquel tiempo pasáramos mala noche, esperando la noticia a las 12 de la noche, el comité político reunido para esperar la decisión. Ese PLD que yo te estoy mencionando salió como plataforma a levantar y a soportar en ese momento crucial de Leonel Fernández. Y te pongo ese tema a colación, dándote la razón de que el PRM debió y debe fortalecerse como partido para convertirse en esa base de sustentación electoral y política de defensa del presidente Luis Abinader. Un presidente de la República es una persona, pero esa persona para administrar los bienes en la República Dominicana le toca, pero el partido como tal que lo postula tiene que jugar un rol fundamental de convertirse en la base de sustentación de esa plataforma política electoral y sobre todo a nivel de políticas públicas y de ejecución como gobierno. De ahí que yo he dicho que el PRM como tal debe jugar un papel mucho más activo en defensa de la gestión de gobierno que encabeza el presidente Abinader. ¿Quién tiene la responsabilidad de que eso se motorice y se logre? Hay que reconocer que eso ha ido cambiando últimamente. La designación de Eddie Olivares, la designación de Andrés Bautista para manejar el tema de los aliados y todos los pasos que ahora veo estando el PRM, está dando un viraje diferente, que era una crítica y una queja que yo he manifestado públicamente, le he dicho, presidente, activen el PRM, porque un PRM no puede estar cerrado. Tú no puedes tener un partido cerrado cuando tú en oposición lo tenía abierto, que la gente tocaba las puertas, la abrían, daban asistencia, la gente se inscribía. Lo revelo ahora aquí, te doy una primicia, tengo la información que próximamente el PRM, recibió una información importante de una fuente, va a abrir un centro en la 27, próximo de aquí, la 27 de febrero, para hacer eso precisamente que acabo de decir, recibir la gente, estar en contacto con la gente, porque es que un partido, ¿qué es lo que un partido político? Un partido político es una organización donde la gente va, busca esperanza y es una organización también del pueblo que sirve también de base para llevar ayuda y soluciones. Un partido político, que es lo que pasa en la mayoría de los países de América Latina, no puede estar ajeno a las necesidades de la gente. ¿Con quién es que tú ganas y gobiernas? Es con la gente. Y los otros partidos que están en lo que tienen que estar, haciendo eso que tú observas que no está sucediendo en el PRM, no habrán cogido adelante. Lo que pasa es que si mencionamos los nombres y apellidos, aquí hay tres partidos Fuerza del políticos. Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. No hay más opciones. Los demás son partidos Pero estás bien ponderando a Abel Martínez, que ha contenido la deserción. Esa avalancha que ha frenado a Abel Martínez, al único que ha afectado ha sido a Leonel Fernández, porque, te repito, ¿cuántos dirigentes del PRM tú lo ves juramentándose? No lo hemos visto. No me dejes la parte de la inflación. Y la parte de la inflación, ciertamente, al día de hoy, es un problema que tiene el presidente, tiene el gobierno, enfrentar el tema de la inflación, pero lo ha venido enfrentando. Fíjate que el presidente, por ejemplo, el tema del INESPRE, el tiempo que tiene el INESPRE, con los combos que hizo, se han tomado una serie de medidas, la misma decisión de Industria y Comercio con la MIPYME, de fortalecer las MIPYME para el tema de mayor demanda de alimentos. La ayuda que da el presidente al sector agropecuario ha sido una ayuda histórica. Por ejemplo, el sector arrocero se mantiene el programa de pignoración, que es fundamental para que el precio se mantenga como está. Nosotros, por ejemplo, a nivel de pollo, cerdo, el presidente ha tenido una inyección grande, directa, con el tema agropecuario. Fíjate que cuando tomó la decisión de prohibir el tema del pollo hacia Haití por 15 días, hubo una avalancha de críticas, pero después cuando vimos la realidad, era que el gobierno estaba subsidiando una parte importante de la producción de pollo y Haití es el único país con el que nosotros tenemos una balanza comercial positiva, donde nosotros tenemos una importación amplia hacia Haití, pero entonces un problema de oferta y demanda. En Haití, la demanda de pollo aumentó por la misma crisis política en que vive y eso abrió más el apetito a los productores de pollo del país para vender más a Haití y restringir el precio en el país. Y por eso fue la medida. Bien, me gustaría, nos quedan unos 3 minutos, Elvis,
Para Distrito Nacional, que es después de la presidencia lo que más se menciona, aquí por lo menos en la capital, ¿cómo miras las boletas que se conformarán? ¿Qué piensas que sucederá? Mira, aunque nos queda poco tiempo, voy a tornar la parte municipal, que la dejamos un poco inconclusa, para entrar a la parte del distrito. Mira, lo que pasa en febrero, te decía, es fundamental. Señores, la preocupación del PLD, el 34.5% de la parte municipal es la que se ha ido del PLD. Señores, 34.5%. El PLD sacó en las elecciones pasadas 76 alcaldes. 76. De los 76 van 27 alcaldes. Ha perdido el PLD. 27 alcaldes. ¿Y han dejado de ser políticos? No, que se han ido del PLD. Ajá. Y han emigrado al PRM. Es que se han cruzado. Que se han ido. Ya. Por eso te digo que la parte municipal, lo que pasa en la municipal va a ser fundamental. Y entonces el PLD llevó 11 aliados del PRD a la parte municipal. De los 11 aliados, se han ido 7. De los 11 alcaldes que salieron en la boleta del PLD, se han ido 7, quedan 4. Por eso tú no ves la preocupación del PLD de llevar eso a los organismos internacionales y a la Junta. Entonces, en el Distrito Nacional... No, pero antes de que tú cruces, ahora soy yo que te digo, antes de que cruces al distrito, pero entonces, todos esos alcaldes que han salido del PLD y han ingresado al PRM, y entonces los que están dentro del PRM aspirando a la alcaldía, ya no pueden aspirar porque llegó alguien de fuera. No, por la aspiración es un derecho legítimo. Estamos hablando del escenario como tal. Las aspiraciones es un derecho legítimo, tiene todo el mundo de aspirar. No significa, porque entonces sería una violación al derecho fundamental. Estoy hablando... Pero es que si llega un invitado de fuera y yo lo asimilo, siendo alcalde, lo que más corresponde es que él se postule nueva vez al alcalde y que yo lo apoye porque ya está en mi casa viviendo. Recuerda que en política se hace lo que conviene. Lima, va a faltar tiempo para... Se hace lo que conviene en política, es el profesor Euclides Gutiérrez Félix. Y entonces el PRM como tal no puede mantenerse alejado de esa realidad. Leonel Fernández dijo una frase que me gusta mucho, que la oposición no gana elecciones. Los gobiernos son los que toman acciones para perder las elecciones. Muy buena frase. Y parece que es lo que no quiere el presidente Abinader. Lo del distrito me decía... No. Te obligo a que vengas luego. Elvis Lima estará por aquí nueva vez pronto. Ya nos pondremos de acuerdo ahora al terminar el programa porque el tiempo se nos va. Gracias, Elvis. Claro, gracias. Muy interesante. Mañana nueva vez les espero a las 8 acá en RNN, Canal 27, si Dios quiere.